Los representantes del signo de Virgo en el círculo zodiacal han sido venerados durante mucho tiempo como modelos de diligencia, mente analítica y búsqueda de la perfección. Pero, ¿qué se esconde tras esta impecable fachada? Es posible que tras estas virtudes reconocidas se esconda algo más, un poder tan profundo y abarcador que sus orígenes parezcan de otro mundo. En este estudio, levantamos el velo del misterio para examinar 28 facetas de la personalidad de Virgo que pueden hacerle replantearse su percepción de este signo. 28 razones por las que hay que tratar a Virgo no solo con simpatía, sino con merecido respeto e incluso con temor contenido. Al fin y al cabo, tras su desparpajo externo y su ansia de orden puede esconderse una perspicacia verdaderamente diabólica. Prepárate para un fascinante viaje a las profundidades de la conciencia Virgo, donde el pensamiento lógico se entrelaza con la intuición, y el deseo de lo ideal va más allá de lo ordinario. Y ese es solo el punto de partida de nuestra investigación. Así pues, empezamos por el primer atributo, el más obvio, que a primera vista parece una virtud indudable, pero que si se examina más de cerca puede resultar bastante interesante. Vamos a hablar de las capacidades analíticas únicas, que están dotados de representantes del signo zodiacal Virgo. Estas personas tienen una capacidad asombrosa para diseccionar cualquier situación, dividiéndolo en los elementos más pequeños que les permite descubrir las relaciones ocultas y patrones, a menudo inaccesibles para entender la mayoría. Les gusta ver a través de la realidad que les rodea, descartando todo lo innecesario y concentrándose en lo esencial. Cabe preguntarse cuál es la fuerza motriz de este impulso irresistible por analizar. En sus mejores manifestaciones, es un deseo sincero de conocimiento, una sed insaciable de verdad. Sin embargo, no debemos cerrar los ojos ante el hecho de que esta misma capacidad puede dirigirse a encontrar vulnerabilidades, a analizar críticamente las acciones de los demás, a crear un sistema impecable, pero quizá desprovisto de alma. Recordemos con qué frecuencia el perfeccionismo hipertrofiado de los Virgos se convierte en causa de estrés e insatisfacción tanto para ellos mismos como para quienes les rodean. ¿No es esta una manifestación de un lado diferente y menos atractivo de su naturaleza? Quizás esta inclinación por el análisis meticuloso no sea más que una faceta de un carácter complejo. Hay otro aspecto inextricablemente ligado a este rasgo que merece especial atención. Se trata de la famosa atención al detalle de Virgo. Por supuesto, esta cualidad suele presentarse como una ventaja inestimable en el trabajo, los estudios y la vida cotidiana. Pero merece la pena profundizar en ella. Los representantes del signo de Virgo no solo prestan atención a los detalles, sino que parecen caer en su cautiverio. Pueden estar tan absortos en aspectos menores que pierden de vista la perspectiva general. Pensemos en la situación en la que un Virgo selecciona escrupulosamente los alimentos en el supermercado, pasando largas horas estudiando la composición y la fecha de caducidad, mientras otros ya están disfrutando de la cena en la comodidad de su hogar. O imaginemos cómo hace brillar su piso a la perfección, perdiéndose la colorida y vibrante vida que se despliega al otro lado de la ventana. Esta concentración obsesiva en los detalles más pequeños, esta sed insaciable de perfección en cada detalle, incluso en el más insignificante, ¿no es la manifestación de alguna fuerza oculta que busca el control total sobre el espacio circundante? ¿No es solo un disfraz cuidadosamente construido que esconde algo más profundo y ordenado? Así que la narración continúa ahondando en las profundidades de la personalidad de la doncella. Y esta vez se nos presenta un tercer motivo de reflexión, no menos fascinante: su maníaca pasión por la organización. A primera vista, ¿qué podría haber de objetable en el deseo de orden? Libros ordenados con los colores del arco iris, especias perfectamente clasificadas, un escritorio inmaculadamente limpio, ¿no son signos de eficacia y concentración? Desde luego que sí. Pero analicemos este rasgo desde otro ángulo. Detrás del ostensible orden externo se esconde a menudo una dolorosa necesidad de control total, como si la fachada construida ocultara un secreto cuidadosamente guardado. Los representantes del signo de Virgo buscan ordenar todo el espacio circundante, para minimizar el caos y la incertidumbre que generan en sus almas ansiedad y confusión. Recordemos su reacción cuando alguien se atreve a mover un objeto del escritorio aunque sea un centímetro, o cómo se atormentan si las circunstancias se descontrolan y los acontecimientos no se desarrollan según lo previsto. Ya no se trata de un simple deseo de orden y armonía, sino de auténtica pedantería, que puede convertirse fácilmente en un estado obsesivo, envenenando la vida no solo de ellos mismos, sino también de quienes les rodean.
Y aquí surge naturalmente la pregunta, ¿esta pasión por el orden perfecto no es solo una máscara cuidadosamente construida, que oculta el caos interior y el profundo miedo a perder el control de la situación? ¿No es un intento desesperado de crear la ilusión de orden y estabilidad en un mundo que, por su propia naturaleza, es caótico e impredecible? ¿Qué hay detrás de esta sed insaciable de eficacia y racionalidad? Y aquí llegamos a la siguiente faceta de este extraordinario signo del zodiaco: el sentido práctico y la eficacia, que es una especie de lema para muchos Virgo. Buscan incansablemente soluciones óptimas, para maximizar los beneficios con los mínimos recursos. A primera vista, no hay nada objetable en ello, pero tratemos de profundizar en este rasgo del carácter. Esta búsqueda implacable de la racionalidad y el beneficio puede convertirse en una falta total de imaginación y creatividad, en la incapacidad de ver la belleza en lo irracional, en la manifestación espontánea de la vida. Los representantes del signo de Virgo, como constructores de sangre fría, analizan escrupulosamente cada paso, descartando todo lo que no cumple sus estrictos criterios. En la memoria se recuerdan numerosos ejemplos de su actitud crítica hacia los soñadores, remontándose en el mundo de la fantasía, mientras que los Virgo pasan por alto que son estos mismos visionarios los motores del progreso, los creadores de arte y los generadores de ideas innovadoras. La búsqueda de la eficiencia perfecta, llevada al extremo, puede suprimir la creatividad de una persona, privarla de la inspiración y el vuelo de la fantasía. ¿No se convierte esa eficiencia en una especie de jaula, aunque lujosa, pero que sigue coartando la libertad del espíritu? Esto plantea una pregunta legítima. ¿Y si esta excesiva practicidad esconde algo más profundo que el amor por el orden y la sistematización? Tal vez sea una especie de mecanismo de defensa, un intento de ocultar los verdaderos sentimientos y experiencias, pero esto es algo que merece la pena discutir por separado. Permítanme dar un argumento más, que a primera vista puede parecer contradictorio. Se trata de la modestia y la diligencia inherentes a Virgo. A primera vista, ¿qué podrían tener de malo estas cualidades? Sin embargo, si se mira más de cerca, se puede ver que este rasgo, que a menudo se alaba como una virtud, puede ser solo una máscara que esconde una inseguridad muy arraigada. Virgo, obsesionado por buscar la perfección en cualquier empeño, a menudo se lleva a sí mismo hasta la extenuación total, demostrando incansablemente su propia importancia. En su memoria surgen inmediatamente imágenes de maridos científicos, que pasan incontables horas en laboratorios, o de hombres de letras, que afinan minuciosamente cada palabra hasta la perfección. ¿Qué mueve a estos hombres? Sin duda, el amor por su oficio. Pero, ¿no hay un miedo subyacente a no ser lo bastante competente? A menudo, la baja autoestima, que empuja a Virgo a buscar constantemente la confirmación de su propio valor en la percepción de los demás, puede ser una verdadera carga. Esta incesante carrera por el reconocimiento, por desgracia, no siempre aporta la tan ansiada satisfacción. Y cuando empezamos a analizar esta búsqueda incesante de la perfección, no podemos evitar preguntarnos si no hay un lado más oscuro acechando detrás de la búsqueda de la perfección. Así, el sexto aspecto que vamos a considerar es el notorio perfeccionismo de Virgo. A primera vista, la búsqueda de la perfección parece una virtud innegable. Sin embargo, profundicemos un poco más. Perfeccionismo Virgo no es un simple deseo de hacer el trabajo a la perfección. Es una sed insaciable de perfección, que a menudo se vuelve contra ellos mismos. Establecen unos estándares exagerados, casi inalcanzables, tanto para sí mismos como para los demás, lo que les conduce a una permanente sensación de insatisfacción y profunda decepción. Imaginemos a un representante del signo de Virgo, con una persistencia maníaca de hojear el texto, puliendo cada palabra hasta conseguir un brillo de espejo, pero que nunca se atreve a presentarlo al público por miedo irracional al más mínimo desliz. O la Virgo que se desgasta a sí misma y a sus colegas con exigencias desorbitadas de un trabajo perfecto, incluso cuando no hay ninguna justificación práctica para ello. Este perfeccionismo hipertrofiado, llevado hasta el absurdo, se convierte en una fuerza destructiva, que priva de la alegría de los resultados y convierte la existencia en una persecución sin fin de un ideal fantasma. ¿No es esta una forma velada de autotortura, cuando la sed insaciable de perfección se convierte en una auténtica maldición? Más allá de esto, sin embargo, hay otra característica de los devas que merece la máxima atención. Continuamos nuestro estudio en profundidad del fenómeno de este signo zodiacal, causante de sentimientos tan ambiguos y contradictorios. Y ahora volveremos los ojos a la séptima faceta de la personalidad de Virgo,
Aparentemente impecable a primera vista, pero que esconde una amenaza potencial, la responsabilidad. En efecto, los Virgo demuestran un increíble nivel de responsabilidad. Asumen todo tipo de obligaciones y las cumplen con persistencia maníaca, independientemente de cualquier obstáculo. Imagínese la siguiente situación: un Virgo se pone a trabajar en un proyecto muy complejo, apremiado por un plazo ajustado. En lugar de dejarse llevar por el pánico y la desesperación, lo descompone metódicamente en etapas individuales, divide claramente las tareas y se pone a trabajar sin descanso, olvidándose del descanso y sacrificando la vida personal. Sin duda es admirable, ¿no? Pero intentemos ver la situación desde otro ángulo, profundicemos un poco más. ¿No se esconde detrás del elevado sentido de la responsabilidad una tendencia a la diligencia excesiva, una especie de huida del miedo al fracaso, a no estar a la altura de las expectativas? La búsqueda incesante de tener tiempo para hacerlo todo a la vez está plagada de agotamiento total de la vitalidad, agotamiento emocional, y como consecuencia, la pérdida de la propia productividad a la que tanto aspira este signo del zodiaco. Detrás de esta impecable responsabilidad, quizás se esconda algo más que un simple deseo de hacer el bien. Y aquí llegamos a otro rasgo de carácter no menos importante, el pensamiento lógico desarrollado, un don del que este signo está dotado por completo. La capacidad de construir cadenas lógicas, analizar hechos y sacar conclusiones válidas, a primera vista, parece una dignidad incondicional. Sin embargo, si se mira más de cerca, se puede ver la otra cara de la moneda. Llevada al extremo, esta capacidad puede privar a una persona de la espontaneidad, la emotividad, la capacidad de ver la belleza del mundo que le rodea. Imaginemos un cuadro así: en lugar de limitarse a disfrutar del esplendor de la puesta de sol, un representante de este signo empieza a analizar escrupulosamente el ángulo de incidencia de los rayos solares, la composición de la atmósfera y su impacto en la situación ecológica. ¿Dónde queda lugar para la admiración sincera? ¿Para la reverencia por la singularidad del momento? Su lógica es impecable, pero a menudo carece de calidez y sensualidad. En su mundo prácticamente no hay lugar para la espontaneidad, para los impulsos irracionales. Todo debe estar estrictamente justificado, cuidadosamente calculado y dispuesto en las estanterías. ¿Y no es esta sequedad, este desapego, una manifestación de alguna fuerza que suprime todo lo humano, todo lo que nos hace vivos? ¿No hay algo más profundo detrás de esta racionalidad que nos hace dudar de esta aparente superioridad de la razón? ¿Esta capacidad de analizar el mundo no sirve más que de máscara que oculta algo aún más inquietante? Al continuar nuestro fascinante viaje por los laberintos de la psicología humana, llegamos al noveno rasgo distintivo de los Virgo, su pensamiento crítico. Esta cualidad, aparentemente inofensiva a primera vista, cuando se analiza con más profundidad, revela nuevas facetas de su difícil carácter. Sin duda, la capacidad de analizar la información, separando la verdad de la mentira, es un don muy valioso. Virgo está dotado de una mente aguda, lo que le permite detectar fallos e incoherencias lógicas donde otros simplemente no se dan cuenta. No temen hacer preguntas agudas, cuestionar los dogmas establecidos, tratando de penetrar en el corazón de las cosas. Sin embargo, merece la pena analizar esta característica desde otro ángulo. A menudo, esta propensión al análisis puede transformarse en un cinismo declarado. Virgo está tan empeñado en encontrar defectos que deja de fijarse en los aspectos positivos. Su crítica se vuelve despiadada y sus comentarios, sarcásticos y mordaces. Es como un cirujano, que disecciona cualquier situación con su bisturí, exponiendo sus puntos vulnerables, pero olvidándose del valor global. En su búsqueda de la perfección, devalúa los esfuerzos de los demás, sin dejar espacio para la espontaneidad y las propias imperfecciones que se sabe que hacen nuestras vidas tan únicas. ¿No hay algo más que un deseo de verdad detrás de este frío análisis? ¿No es una manifestación de una fuerza oculta destinada a destruir las ilusiones y la creencia en algo brillante? Sin duda, la pregunta merece un estudio más profundo, sobre todo teniendo en cuenta la facilidad con la que Virgo se adapta a los cambios más imprevisibles. Continuando con nuestro sin duda fascinante y, hay que reconocerlo, a veces controvertido estudio, dirigimos nuestra mirada a la décima faceta que caracteriza a los virgoanos, su notable adaptabilidad. La capacidad de estas personas para adaptarse fácilmente a las circunstancias más diversas, asimilar con rapidez nuevos conocimientos y cambiar rápidamente la estrategia de actuación es realmente admirable. Son como el agua, de la que se sabe que adopta la forma de cualquier recipiente en el que se coloque. Sin embargo,
tratemos de ver esta característica desde un ángulo ligeramente distinto. Esa flexibilidad, a veces, se equilibra al límite con la ausencia de principios firmes. Recordemos, por ejemplo, precedentes históricos, cuando individuos dotados de una increíble capacidad de adaptación sirvieron fiel y verazmente a las ideologías más diversas, a veces diametralmente opuestas. No hay una cautela natural cuando una persona cambia sus creencias con notable facilidad. ¿Si es un buen augurio para ellos, o para mayor comodidad? Virgo, por regla general, muy rápidamente sentir dónde el viento de cambio puede soplar, y sin la menor vacilación para cambiar su curso. Esta asombrosa capacidad de adaptación les proporciona sin duda una ayuda inestimable en cuestiones de supervivencia y éxito. Pero, ¿hay algo más que sentido común pragmático detrás de esta capacidad? ¿No es acaso una manifestación de una capacidad única para mimetizarse con el entorno con el fin de alcanzar discretamente sus objetivos, tal vez ocultos? Y mientras seguimos reflexionando sobre esta extraordinaria plasticidad, surge una pregunta legítima. ¿Qué hay detrás de su extraordinaria autodisciplina? En la 11ª faceta del carácter de Virgo, es su autodisciplina lo que llama poderosamente la atención. Sin duda, la capacidad de autocontrol, la adhesión a rutinas establecidas y la persistencia en la consecución de sus objetivos son cualidades admirables. Sin embargo, un examen más profundo pone de manifiesto que la disciplina de los Virgos suele traspasar los límites de lo razonable. No se trata solo de ser organizado, sino de ejercer un control estricto, casi opresivo, sobre sí mismo y sobre los demás. Recordemos situaciones en las que el Virgo, en su afán por el orden perfecto, convirtió la vida de sus seres queridos en una carga insoportable, regulando cada uno de sus movimientos y no permitiendo la más mínima desviación de las normas establecidas. O cómo, apasionada por la superación personal, se sometía a agotadoras cargas de trabajo, descuidando el descanso y los simples placeres de la vida. Semejante autodisciplina, llevada al absurdo, deja de parecer una virtud. Es más bien una manifestación de la obsesión interior, del deseo de poder, aunque sea sobre uno mismo. ¿Y no hay algo más que un deseo de perfección detrás de esta voluntad inquebrantable? Una pregunta que hace preguntarse por los verdaderos motivos que impulsan a la Virgen. ¿Dónde está la delgada línea más allá de la cual la búsqueda de la perfección se convierte en tiranía? Siguiendo con la lista, que con cada posición se vuelve más y más apasionante, merece la pena prestar atención a la asombrosa capacidad de Virgo para planificar. Estas personas son los verdaderos arquitectos del futuro, comprueban cuidadosamente cada paso, analizan los posibles peligros y desarrollan planes de acción detallados. ¿Parecería que qué puede haber de malo en la capacidad de prever el futuro y luchar por el orden? Sin embargo, aquí es donde está el límite. Este afán de planificación, llevado al extremo, puede convertirse en una especie de jaula, privando a Virgo de la flexibilidad necesaria y de la capacidad de actuar espontáneamente. Al fin y al cabo, la vida, como sabe, rara vez sigue una ruta definida, y la adhesión excesiva a un plan establecido una vez puede conducir a una profunda decepción y a la incapacidad de adaptarse a unas condiciones en constante cambio. La siguiente situación es un ejemplo. Imaginemos que Virgo ha planeado sus esperadas vacaciones hasta el más mínimo detalle, pero de repente las condiciones meteorológicas cambian drásticamente. En lugar de aceptar las nuevas circunstancias y ajustar la ruta, continúa siguiendo el plan original con persistencia maníaca, perdiendo así una oportunidad única de descubrir algo nuevo y quizá más interesante. ¿No es un pensamiento tan inflexible y rígido una manifestación de algún tipo de predeterminación? Uno no puede evitar preguntarse qué hay realmente detrás de esta organización tan afinada, y si no se debe a algún otro aspecto de su compleja naturaleza. El 13º rasgo de este carácter polifacético es la moderación, una cualidad que a primera vista parece una virtud indudable. Virgo, por regla general, no sucumbe a los arrebatos repentinos de emoción, evita las escenas violentas y no se entrega al júbilo desenfrenado. Prefiere refrenar sus sentimientos, sometiéndolos a un cuidadoso análisis antes de liberarlos en libertad. Sin embargo, ¿qué hay detrás de esta ecuanimidad exterior? Piensa en cuántas veces se ha tenido la sensación de que los verdaderos sentimientos de Virgo siguen siendo un misterio inescrutable. Esta máscara de distanciamiento puede malinterpretarse como una manifestación de frialdad, como una falta de voluntad para establecer relaciones estrechas. Imagínese la situación, un ser querido comparte una noticia alegre, y como respuesta, solo recibe una sonrisa reservada.
Una reacción así puede herir los sentimientos, dar la impresión de que las vivencias de otra persona no resuenan en el alma de la Virgen. Es en esta contención, en este deseo de controlar sus emociones, donde se ve algo alarmante. ¿No es este desapego una línea de defensa cuidadosamente construida, detrás de la cual se esconde algo más? ¿No se esconde tras esta máscara de indiferencia o algo más que hace que uno se pregunte por la naturaleza subyacente de esta personalidad enigmática? Y esto, a su vez, lleva a considerar otro rasgo fascinante. Pero, ¿son suficientes 13 contornos para recrear una imagen coherente? Pasemos a la 14ª faceta, que a menudo escapa a una mirada superficial: la insaciable sed intelectual de la Virgen. No se trata de una simple atracción por el conocimiento, sino de un deseo apasionado de penetrar en la esencia misma de los fenómenos, de llegar a su fuente. Virgo, como una esponja absorbente, absorbe información de diversas fuentes, analizando cuidadosamente, comparando y construyendo su propia visión del mundo, a veces muy original. Recordemos a los destacados enciclopedistas, científicos que dedicaron su vida a complejas investigaciones. Entre ellos hay muchos representantes de este signo del zodiaco. Sin embargo, ¿no se esconde detrás de esta irrefrenable ansia de conocimiento algo más que un simple deseo de verdad? ¿No es un intento subconsciente de abarcar la inmensidad, de saberlo todo sobre todo para sentir una sensación de seguridad y controlar el curso de los acontecimientos? Al fin y al cabo, la omnisciencia es poder, y el poder es una herramienta. Una herramienta que, en manos hábiles, puede utilizarse para alcanzar diversos objetivos. Y entonces esta noble curiosidad empieza a jugar con nuevos y siniestros colores. Sin embargo, esta es una historia diferente, que requiere una consideración separada y más profunda. Continuamos, pues, nuestro fascinante estudio de las profundidades de la compleja personalidad de la Virgen. Esta vez prestaremos atención a la 15ª faceta de su carácter, que a primera vista parece completamente inocente: la capacidad de escuchar. Sí, los representantes de este signo del zodiaco tienen el talento de ser excelentes oyentes. Con asombrosa paciencia escuchan los problemas de los demás, asintiendo con aprobación y haciendo preguntas, tratando de aclarar. Sin embargo, tratemos de ver esta habilidad desde otro ángulo. Esta habilidad, perfeccionada, puede servir como una poderosa herramienta de manipulación. Virgo, como una esponja, absorbe con avidez la información, la analiza cuidadosamente y, si es necesario, la utiliza en su contra. Recuerda que, a menudo, tras una conversación franca con Virgo se produce una sensación de vulnerabilidad, como si leyeras como un libro abierto. Tienen el don de hacer preguntas aptas, sonsacar secretos íntimos y crear la ilusión de intimidad para luego utilizar los conocimientos adquiridos para sus propios fines. He aquí un ejemplo concreto. Digamos que compartes con Virgo tus preocupaciones sobre una próxima presentación en el trabajo. Ella te escucha atentamente, muestra simpatía y, en el momento más crucial, cuando ya estás delante del público, menciona casualmente tu inseguridad, minando así tu confianza en ti mismo y tal vez incluso interrumpiendo la presentación. Por supuesto, puedes considerarlo un accidente, pero no olvides la astucia diabólica que poseen las vírgenes. Su atención no siempre tiene que ver con la empatía genuina, sino más bien con la recopilación de datos y la planificación estratégica. Y esto plantea una pregunta legítima. ¿Y si esta devoción que demuestran tan hábilmente es de una naturaleza diferente y oculta? El 16º aspecto que pone en duda la aparente sencillez del carácter de Virgo es su devoción sin límites. Una cualidad sin duda digna de elogio, sin embargo, si se mira desde un ángulo diferente. La devoción de los devas suele expresarse en una lealtad inquebrantable a sus principios, ideales y sistemas establecidos. Son capaces de mostrar una lealtad increíble a la empresa en la que trabajan, a sus amigos y a su familia. Pero esta lealtad a veces se convierte en una peligrosa ceguera. Imaginemos la situación: Virgo, profundamente convencido de la corrección del camino elegido, puede ignorar deliberadamente las evidentes deficiencias, meteduras de pata e incluso abusos que ocurren a su alrededor. Seguirá creyendo ciegamente en el sistema, incluso cuando éste demuestre claramente su fracaso. No se trata simplemente de un comportamiento ingenuo, sino de una decisión consciente de hacer la vista gorda ante la realidad para mantener intacta su fe. Quizás detrás de esto se esconda un miedo al cambio, un miedo a enfrentarse a la verdad que podría destruir su mundo cuidadosamente construido.
La devoción se convierte en una jaula que limita sus percepciones y les impide ver puntos de vista alternativos. Y esto plantea sin duda una pregunta importante: ¿qué hay en el fondo de una lealtad tan inquebrantable? ¿Qué les hace aferrarse tan tenazmente a sus creencias, incluso cuando todo a su alrededor sugiere lo contrario? Esta pregunta nos lleva a otra faceta de su compleja naturaleza, en la que el deseo constante de... Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Sin embargo, no nos detengamos ahí, porque en su lista hay otro punto, quizá algo inesperado. Se trata de la sed insaciable de superación personal, que, a primera vista, parece una aspiración bastante inofensiva. Pero una mirada más atenta revela un panorama más complejo. Los representantes del signo de Virgo suelen estar sujetos a un debilitante sentimiento de insatisfacción consigo mismos. Su crítico interior trabaja con tal intensidad que incluso los éxitos importantes palidecen a su sombra. Analizan constantemente qué podrían haber hecho mejor, qué oportunidades han desaprovechado. Recuerde con qué frecuencia Virgo, incluso recibiendo cumplidos bien merecidos, empieza inmediatamente a enumerar sus propios fallos y defectos. Y esto no es solo una manifestación de modestia, sino una convicción profundamente arraigada en su propia no idealidad. Esta búsqueda incesante de la perfección, de hecho, es un intento de escapar del yo real, de aceptarse a uno mismo con todas sus debilidades y defectos. ¿No es este el mismo susurro que insinúa que no son lo suficientemente buenos y que deben luchar constantemente por un ideal inalcanzable? En su afán por demostrar su valía, corren el riesgo de olvidar las alegrías sencillas de la vida y de sí mismos. Este autoexamen constante y la insatisfacción consigo mismos pueden indicar un problema más profundo que el mero perfeccionismo. Al seguir hablando de las características de Virgo, no podemos dejar de mencionar su asombrosa capacidad para guardar secretos, que es un fenómeno polifacético que requiere mucha atención. A primera vista, esta cualidad puede parecer una virtud indudable, que indica fiabilidad y capacidad para mantener su palabra. Sin embargo, un análisis más profundo revela que esta habilidad puede utilizarse para algo más que buenos propósitos. Virgo, como un bastión inexpugnable, protege de forma fiable los secretos que se le confían. Se convierte en la confidente perfecta, dispuesta a escuchar los pensamientos más íntimos, sin delatarlos. Pero, ¿y si esta impenetrabilidad escondiera un frío cálculo? ¿Y si, como un hábil explorador que recoge información valiosa, Virgo la utiliza en su propio beneficio, que no siempre es perfecto? Se pueden encontrar muchos ejemplos de este tipo de comportamiento. Baste recordar a los devas que ocupan altos cargos en grandes corporaciones o agencias gubernamentales. Son los guardianes de la información confidencial, los secretos financieros y las intrigas políticas. Su silencio es realmente inestimable, pero ¿a los intereses de quién sirve? Por supuesto, se puede argumentar que la capacidad de guardar secretos no es más que una expresión de tacto y moderación. Sin embargo, no debemos olvidar que la línea que separa estas cualidades del secreto a ultranza puede ser muy inestable. Este secretismo puede ser la clave para comprender la verdadera esencia de Virgo. Merece la pena considerar si esta capacidad no es solo una faceta de un cristal complejo, que refleja algo más que sabiduría y perspicacia. Quizás sea esta profundidad oculta la que nos hace estudiar esta enigmática personalidad con especial atención, buscando desvelar los secretos de su mundo interior. Es hora de volver la mirada hacia el fenómeno de la creatividad y preguntarse por su relación con los lados más oscuros de la naturaleza humana. A primera vista, el signo de Virgo, con su enfoque racional y su ansia de orden, parece alejado de los impulsos creativos espontáneos. Sin embargo, una mirada más atenta revela que la creatividad de Virgo se manifiesta de otra forma: la capacidad de encontrar soluciones originales, optimizar procesos y crear sistemas complejos que funcionan con una precisión impecable. Recordemos cómo los representantes de este signo del zodiaco son capaces de sortear con elegancia las normas, encontrar lagunas en la legislación o crear informes impecables en los que cada cifra ocupa su lugar. ¿No es esto una manifestación de creatividad, destinada no a crear cosas bellas, sino a alcanzar un objetivo concreto? Aquí es donde reside el peligro potencial. La creatividad de Virgo puede convertirse en una herramienta para suprimir el verdadero yo. En lugar de expresar sus sentimientos y experiencias más profundos, dirigen su energía a crear una máscara perfecta, una imagen impecable que satisfaga las expectativas de la sociedad.
No se crean a sí mismos, sino su imagen, ocultando cuidadosamente sus verdaderos motivos tras ella. Es creatividad para controlar, para lograr un objetivo, no para expresarse. ¿No es esta una forma pervertida de talento, cuyo objetivo no es la creación sino la manipulación? Y pensando en ello, uno no puede evitar preguntarse, ¿y si incluso en las cosas más sencillas, en la capacidad de ver la belleza donde otros no la perciben, hay algo más que amor por la belleza? La capacidad de observación de Virgo, su habilidad para detectar lo bello en las cosas ordinarias, a simple vista, es admirable. Son capaces de ver el esplendor en una gota de rocío congelada en un delicado pétalo, de maravillarse ante la perfecta simetría de un copo de nieve o de captar la armonía en el intrincado tejido de las ramas de un árbol. Sin embargo, merece la pena contemplar este rasgo desde otro ángulo. ¿No es esta capacidad absurda una forma de evasión de los aspectos más grandes, complejos e incluso aterradores de la realidad? No se convierte en escapismo, cuando en lugar de resolver los problemas globales el hombre se concentra en el microcosmos, donde todo está bajo su control y donde es posible crear la ilusión de una completa armonía. Como ejemplo, podemos recordar cómo los hombres Virgo a veces se obsesionan con mantener un orden perfecto en su escritorio, mientras los plazos de los proyectos importantes arden sin piedad. O cómo pueden pasarse horas estudiando patrones en el papel pintado en lugar de atender asuntos urgentes. No cabe duda de que la capacidad de ver lo bello en las pequeñas cosas es una cualidad valiosa. Pero, ¿no se convierte en una especie de escudo tras el que se esconde la falta de voluntad para enfrentarse al gran mundo real? ¿Y no es esta capacidad una manifestación más de su maníaco deseo de control, incluso sobre las cosas más insignificantes? Sin embargo, esta moneda tiene otra cara, que se manifiesta en la interacción con los demás. Así, nos acercamos a la consideración del servicio a los demás, característica de los representantes del signo de Virgo. Es bien sabido que los Virgos suelen demostrar una preocupación genuina, buscando sinceramente ayudar y aliviar el sufrimiento de los demás. Son muy conscientes de las deficiencias del mundo y tienen una profunda necesidad de mejorarlo. Sin embargo, merece la pena analizar este aspecto desde otro ángulo. ¿Es esta necesidad de servicio, este deseo desinteresado de ser útil, una forma oculta de control? ¿No existe un deseo subconsciente de crear dependencia de sí mismos ayudando? Recordemos cómo Virgo, tras ofrecerse a ayudar en la organización de un evento, toma el control de todo de forma gradual e imperceptible, estableciendo sus propias reglas y subordinándolo todo a su propia visión. Un ejemplo clásico es el voluntariado, en el que Virgo, guiado por buenas intenciones, es capaz de convertir un proyecto benéfico en un sistema rígidamente regulado en el que hay poco espacio para la espontaneidad y la humanidad. Este servicio, elevado a la categoría de absoluto, se transforma en una forma de autosacrificio, pero un autosacrificio que requiere obligatoriamente el reconocimiento y la gratitud de los demás. Y si esta gratitud está ausente, la Virgen comienza a sentirse engañada y poco apreciada, lo que no hace sino exacerbar su insatisfacción interior. ¿No se esconde detrás de este altruismo externo un deseo de poder y de afirmación de su propia importancia? Sin duda, esta faceta del servicio merece una cuidadosa atención, pues puede ser mucho más que un simple deseo de ayudar. Volviendo a la consideración del sentido del humor, cabe señalar que la capacidad de reírse de los Virgo esconde rasgos interesantes. El humor de este signo del zodiaco suele distinguirse por la sutileza, la ironía e incluso el sarcasmo. No se trata de una explosión de diversión despreocupada, sino más bien de un arrebato preciso que hace pensar y a veces provoca una sensación de vergüenza. Recuerde cómo Virgo puede captar casualmente detalles cómicos en el comportamiento o la apariencia de los demás, poniéndolos en forma de broma. A primera vista puede no parecer ofensivo, pero el residuo desagradable permanece. El sarcasmo Virgo es una crítica velada, una forma de señalar los defectos y así elevarse por encima de los demás. No siempre esto ocurre conscientemente, pero el resultado sigue siendo el mismo: se mina la confianza de los demás. La ironía se convierte en una especie de arma, y el ingenio, en una máscara de superioridad. Es importante considerar si la apariencia de inofensividad esconde una mente sutil que busca el control a través del ridículo. Prestemos atención al deseo del Virgo de crear un ambiente acogedor. A primera vista, ¿qué hay de malo en el deseo de crear comodidad y armonía en su hogar? Los Virgo tienen la capacidad de convertir cualquier espacio en un oasis de calma y orden, como si fueran decoradores con talento.
Sin embargo, una mirada más atenta revela que hay algo más detrás de este deseo del hogar perfecto. Recordemos con qué cuidado recogen los Virgo cada elemento del interior y con qué escrupulosidad colocan cada cosa en su sitio. Esto no es solo una manifestación de amor por la belleza, sino una necesidad de controlar el entorno. Para Virgo, el desorden se asocia con el caos, que a su vez es una amenaza. Por eso se esfuerzan por crear un entorno estéril y previsible a su alrededor, donde todo esté subordinado a su voluntad. Además, esta pasión por lo acogedor puede convertirse en una auténtica adicción. Los Virgo empiezan a sentir miedo de salir de su mundo ideal, prefiriendo permanecer en la zona de confort, lejos de la imprevisibilidad del mundo exterior. Se convierten en rehenes de su propio nivel de exigencia, dedicando una enorme cantidad de tiempo y energía a mantener la ilusión de perfección. ¿Y no hay algo más que amor por la comodidad detrás de este deseo de perfección? Existe una interesante dualidad en el carácter de Virgo, que se manifiesta en su actitud hacia la frugalidad. A primera vista, su frugalidad parece un rasgo encomiable. Los representantes de este signo del zodiaco demuestran la capacidad de gestionar las finanzas con prudencia, planificar cuidadosamente los gastos y evitar los gastos espontáneos. No sucumben a los deseos fugaces y abordan cada adquisición con reflexión. Sin embargo, un examen más detallado de esta cualidad puede revelar su lado opuesto, la tacañería patológica. En estos casos, el deseo de ahorrar dinero se convierte en una obsesión que eclipsa las alegrías sencillas de la vida y la capacidad de ser generoso con los seres queridos. Un ejemplo puede darse cuando Virgo se niega a sí mismo y a los demás en pequeños placeres, justificándolo por la necesidad de crear un colchón de seguridad en caso de circunstancias imprevistas. O un regalo de Virgo puede resultar tan práctico y utilitario que es difícil captar en él sentimientos sinceros. En este sentido, surge la pregunta, ¿acaso una economía tan maniática no es una manifestación del miedo profundamente arraigado a la incertidumbre del futuro, del temor a perder el control sobre el mundo material? ¿Y no hay algo más que racionalidad detrás de este acaparamiento? Quizás sea un intento inconsciente de obtener una sensación de seguridad y poder sobre las circunstancias, mediante la acumulación de riqueza material. Puede que haya algo detrás de este cálculo externo que no resulte evidente a primera vista. Algo que nos haga preguntarnos por los verdaderos motivos de esta frugalidad excesiva. Así que dirigimos nuestra mirada a la devoción por un estilo de vida saludable, un fenómeno aparentemente irreprochable. Pero, ¿no hay algo más detrás de esta plausible máscara? El signo de Virgo, como un instrumento de precisión, escruta con persistencia maníaca todos los rincones de su naturaleza física, en busca del menor signo de desventaja. Esta vigilancia implacable, llevada al absurdo, corre el riesgo de convertirse en hipocondría. Un pequeño moqueo en la imaginación de la Virgen parece presagiar una grave neumonía, y un inofensivo hormigueo en el costado, un síntoma ominoso de una enfermedad mortal. Es este miedo irracional, esta obsesión morbosa por la pureza y la salud, lo que puede empujar a la Virgen a tomar medidas radicales, dietas interminables, ejercicio agotador, exámenes médicos incesantes. Todo esto se convierte de una simple preocupación por sí mismos en un intento desesperado de domar la ansiedad interna, de establecer el control sobre el caos que se desata en el alma. Después de todo, Virgo cree sinceramente que el cuerpo ideal es la garantía de la impecabilidad del espíritu. Pero, ¿es la perfección alcanzable en principio? ¿Y esta búsqueda interminable de un ideal fantasma no se convierte en otra forma de autodestrucción? La búsqueda obsesiva de un estilo de vida saludable puede no ser más que una máscara cuidadosamente construida, que oculta un miedo profundamente arraigado a la propia vulnerabilidad y a la inevitable imperfección. En el contexto de la dualidad del carácter de Virgo conviene prestar atención a su marcada independencia. A primera vista, el deseo de independencia parece ser una cualidad bastante positiva, pero una mirada más cercana revela el lado negativo de este rasgo. Los Virgo valoran mucho su libertad y la capacidad de tomar decisiones sin depender de la opinión de los demás. Demuestran una excelente capacidad para la actividad autónoma, ya sea resolviendo tareas profesionales complejas u organizando el tiempo de ocio personal. Sin embargo, esta autosuficiencia puede llevarles a un aislamiento no deseado. En su búsqueda de independencia, los hombres Virgo corren el riesgo de alejarse de sus seres queridos erigiendo una barrera inexpugnable a su alrededor. Están tan acostumbrados a confiar únicamente en sus propias fuerzas que les resulta difícil aceptar ayuda o apoyo del exterior. Al final, su independencia,
concebida en un principio como fuente de fortaleza, se transforma en soledad, convirtiéndose en un puerto tranquilo donde no hay lugar para el calor y los sentimientos sinceros. Otro aspecto que hace que uno se pregunte por los lados ocultos de la naturaleza de Virgo es su notable fuerza interior. Verles soportar enormes presiones, manteniendo la calma exterior, no puede sino causar admiración. Soportan duros golpes del destino sin permitirse la más mínima debilidad. No se trata solo de fortaleza, sino de una especie de resistencia sobrenatural, como si se alimentaran de una fuente inagotable. Como ejemplo, podemos recordar la historia de una virgen que, tras perder su trabajo, su familia y su casa, solo un mes después abrió su propio negocio, que superó todas las expectativas. U otra Virgo que, tras sobrevivir a una grave enfermedad, no solo volvió a tener una vida plena, sino que empezó a ayudar a otras personas en una situación similar. ¿Cómo tienen tanta fuerza? Surge la pregunta, ¿no se esconde esta firmeza externa tras la supresión de sus propias emociones? Tal vez este poder no sea más que un muro cuidadosamente construido que oculta el océano embravecido de pasiones que temen dejar escapar. Se sabe que la represión de los sentimientos acarrea graves consecuencias. ¿No es esta capacidad de autocontrol una forma de evitar la vulnerabilidad y, por tanto, la auténtica intimidad con los demás? Y si es así, ¿cuál es el precio de esa gran fortaleza? Pero aquí se nos presenta otra faceta de esta asombrosa y, hay que admitirlo, algo alarmante perfección: la fenomenal capacidad de encontrar puntos en común con casi cualquier persona. A primera vista, no hay nada objetable en ello, pero veamos la situación desde otro ángulo. Los representantes de este signo del zodiaco demuestran una capacidad única para adaptarse a cualquier entorno social, ajustándose hábilmente a los intereses del interlocutor, identificando inequívocamente sus necesidades y, como resultado, causando favor. Recuerde, con qué facilidad Virgo establecer contacto con los superiores, cómo resolver con maestría las diferencias en el equipo, como una conversación relajada con personas que se adhieren a puntos de vista y creencias completamente diferentes. Por un lado, este comportamiento puede considerarse conformismo, como una disposición a comprometer los propios principios en aras de la consecución de un objetivo. Por otro lado, es una manifestación de inteligencia y pensamiento estratégico sobresalientes. Virgo se da cuenta de que, para lograr el resultado deseado, es necesario establecer relaciones sólidas, formar coaliciones, encontrar puntos en común, y todo esto lo hace con una facilidad sorprendente. Esta capacidad para manipular hábilmente la opinión pública, aunque sea con buenas intenciones, ¿no es una manifestación del extraordinario poder antes mencionado? ¿No oculta este deseo de armonía y concordia un afán por controlar el curso de los acontecimientos, orientándolos en la dirección deseada? ¿Y hasta dónde llegan los límites de esta influencia, de esta capacidad para tejer complejas redes de vínculos sociales? Esta es una cuestión que sin duda requiere un estudio más profundo y detallado. Para resumir este extraordinario estudio, cabe señalar que los rasgos descubiertos de Virgo conducen a la constatación de su inmenso poder, lo que suena un tanto paradójico. La capacidad de analizar cuidadosamente, construir procesos, evaluar críticamente la situación y adaptarse rápidamente al cambio, se trata de un poderoso arsenal que, aplicado correctamente, puede transformar el mundo. Los Virgo, movidos por una insaciable sed de perfección, se distinguen por una diligencia excepcional y un sentido de la responsabilidad que les permite conquistar cimas inalcanzables. Detrás de la modestia externa de estas personas se esconde a menudo un enorme potencial, y detrás de la moderación, un rico mundo interior. No tenga miedo de su ojo crítico, porque ayuda a identificar los puntos débiles y a esforzarse por mejorar continuamente. Deje que cada representante de este signo dirija su energía a crear armonía, aportando belleza y estableciendo orden en el espacio circundante. Que su sensibilidad y capacidad de escucha les ayuden a comprender las necesidades de los demás, y la lealtad y la fidelidad serán la base de unas relaciones sólidas y fiables. Virgo, acepte su singularidad. Su fuerza reside en su capacidad para ver el mundo tal y como es, mientras sueña con lo que podría ser. Inspírate en tus talentos y utilízalos para lograr grandes cosas. Puede que seas el ángel de la guarda llamado a poner orden en el mundo.